Saludar al país, a todos los amigos de la República Dominicana. Hoy un servidor como ustedes, Trajano Vidal Potentini, pues conjuntamente con el amigo venezolano, jurista, en la actualidad pues radicado en Colombia, un académico que está visitando la República Dominicana con ocasión pues de aperturar una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, lo que ha sido la conferencia inaugural de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y yo he querido pues aprovechar su presencia para dentro de ese vasto conocimiento, primero darle la bienvenida a Jesús Caldera Infante y aprovechar en un seguimiento que nosotros le damos al tema de Odebrecht en la República Dominicana, el juicio Odebrecht, desde luego a partir de un observatorio, pero siempre haciendo énfasis en el componente técnico. Voy a título, yo diría que de introducción desde esta plataforma digital, el Vedor TV, televisión para redes sociales, servir primero lo que diría yo ha sido el panorama. Ya conocemos la implosión en el orden de la corrupción que ha tenido el tema de Odebrecht, no solamente para la República Dominicana, sino más de un continente, unos 14 países involucrados en todo pues un entramado de corrupción en la administración pública, fundamentalmente con la concepción de obras públicas. Esta empresa, una empresa de mucha tradición, de mucho prestigio en su momento, se ha visto, si se quiere, pues conminada por una cantidad de países con juicios y demás a tener que pagar altas indemnizaciones, hacer acuerdos con muchos de estos países, de lo que se conoce o se llama como delación premiada, acuerdo con el Ministerio Público, un caso de corrupción extendida, que es la aspiración que han tenido la mayoría de los países, como República Dominicana, y es la que nosotros también suscribimos, es que esto se escrute, que esto se lleve hasta las últimas consecuencias y que el caso sirva para un ejemplo porque el tema de corrupción daña a la sociedad, daña a la vida pública, daña los derechos fundamentales de los dominicanos, en este caso, porque los fondos que deben ser destinados a las prestaciones sociales son desviados para esa centrífuga en que ha devenido la corrupción en este y en muchos países. Aquí es algo, yo diría que casi cultural. Pero ya que hay un componente que nosotros pues aspiramos, reiteramos a que el caso de Odebrecht se lleve, se profundice hasta las últimas consecuencias, que se amplíen las investigaciones y que de ese proceso que se está llevando actualmente, de este juicio, pues puedan salir más encartados, porque un caso de esta magnitud no será solamente las personas que están imputando ahí, amén de que como técnica jurídica este caso pues tiene muchos inconvenientes porque hay un tema de prescripción, la discusión de si prescribe o no el tema corrupción, a cuáles ilícitos de lo que estarían planteando pudieran ser pues en términos de la imputación objetiva, pudieran ser concretados a la hora de una acusación seria. Son muchas las cosas que hay que considerar, pero nosotros seguimos a la espera de que eso se pueda ampliar y de que algo de esta magnitud pues no quede centrado en 5, 6 o 7 personas que hasta ahora las que están pues viviendo ese periplo. Pero yo, que es ya para entrar en materia, lo que quiero aprovechar dentro de ese observatorio que aspiramos a que sea en el orden, si se quiere, técnico, las informaciones que vayamos sirviendo, más o menos ir informando al público, viendo las aristas de las tantas que tiene, las aristas fundamentalmente desde el punto de vista del debido proceso de ley, de los derechos fundamentales, desde la técnica jurídica, cuáles son los pasos, qué es lo que se está haciendo, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Y hoy entonces lo que quiero es aprovechar, en el caso de Jesús Caldera Infante, reitero, jurista venezolano, radicado en Colombia y que está pues visitando el país, aprovechar su presencia para precisamente ver entonces cómo pongo en contexto lo relativo a este juicio que se está siguiendo en la actualidad la Suprema Corte de Justicia, porque dentro de los encartados o imputados hay uno que ostenta en la actualidad la calidad de senador de la República, el senador de San Cristóbal, y eso entonces arrastra al resto para esa jurisdicción privilegiada, una jurisdicción que se habla de jurisdicción privilegiada y que es lo que yo quiero pues conocer muchos incidentes en lo que ha sido el inicio. Los abogados se están quejando de que condiciones infrahumanas, parece que es un maratón en estos días,
en la Suprema, algunos cuestionamientos de que la Constitución dice que el Pleno son 17 miembros, es correcto, solamente subieron 15, bueno, y hay una serie de puntos ahí que vienen cuestionándose, pero el hecho de que estuvieron hasta altas horas de la mañana, pero yo lo que de la madrugada, hasta las 3 y tanto, 4 de la tarde, 4 de la mañana, pero yo lo que quiero hoy es ver el tema de jurisdicción privilegiada, cuáles son las ventajas, si es tal privilegio, si esto se corresponde, además de tu valoración en términos generales del tema Odebrecht. Muchas gracias, Trajano, por la invitación a República Dominicana, a las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por la oportunidad que nos han permitido compartir con los estudiantes que inician la maestría en Derecho Procesal Constitucional y Derecho Constitucional. El grave mal de la corrupción a nivel latinoamericano y de otros países tiene que llamar poderosamente la atención. Es una rapiña que afecta a recursos públicos, que limita la efectividad del Estado y que además impide el goce pleno de los derechos fundamentales. Estamos en un contexto de globalización normativa frente al ataque a este flagelo. Hay tratados y convenciones regionales como la americana, hay una convención internacional contra la corrupción y también fórmulas de persecución de delito organizado transnacional, en este caso el soborno. No obstante, haciendo abstracción de las personas que aparezcan en un caso de esta magnitud y de las situaciones particulares de cada conducta, porque son específicas, porque no se puede hacer generalizaciones sin entrar a examinar cada una de ellas en el contexto procesal, lo que sí hay una discusión relevante desde el punto de vista constitucional es el respeto por las garantías fundamentales y la incolumidad de la tutela judicial efectiva en los juzgamientos especializados, lo que llaman procesos privilegiados, para personas que tienen un fuero estatal, una alta jerarquía en la sociedad, presidente, ministros, senadores, diputados y otros altos funcionarios del Estado, a quienes se considera que por ser relevante, ejemplarizante y para brindarle garantías, ese juzgamiento tiene que ser llevado a cabo. Hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Única instancia. En términos prácticos, desde la óptica jurídica procesal, ¿constituye realmente un privilegio, es un beneficio o pudiera esto dar al traste con alguna violación de cara a lo que es el neoconstitucionalismo, el enfoque moderno del debido proceso de ley? ¿O es que porque estos jueces son más sabios pudiera haber mayor garantismo ahí? ¿No sería mejor tal vez dentro de una estrategia tú no someterte a una jurisdicción privilegiada? Es tan privilegiada la jurisdicción, es más que todo lo que quiero abordar. El asunto de las garantías constitucionales hay que verlo en la justa dimensión de cuánto se afecta el procesado en los juicios de única instancia. Para empezar, la Constitución de la República Dominicana tiene que estar armonizada con la Convención Americana de los Derechos Humanos, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente esos dos instrumentos, uno global, el otro regional, y allí tenemos en cuenta dos grandes derroteros. Primero, la doble instancia, el poder interponer un recurso ante un tribunal superior es un derecho humano fundamental en ambos instrumentos. En el caso del artículo 8 de la Convención Americana y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho fundamental a recurrir del fallo ante una instancia superior. Y el otro elemento es que la impugnación
es uno de los elementos trascendentales de la tutela judicial efectiva. Me refiero a la posibilidad de interponer un recurso rápido, efectivo y expedito que la Convención Americana consagra para todos quienes formamos parte del sistema interamericano de derechos. Si es un juzgamiento de única instancia, pues evidentemente no hay posibilidad ni de recurrir ni de que un segundo grado de jurisdicción conozca una eventual sentencia de condena. Y allí entra en crisis el principio de proceso privilegiado, porque en el plano de la Constitución Dominicana habría una restricción y en el plano o dimensión de la Convención Americana y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos pero habría una protección más amplia. Pero como haciendo acopio, yo diría, en este caso del derecho comparado, la jurisdicción privilegiada no solamente existe en República Dominicana, sino en otras tantas constituciones. ¿Cuál es el tratamiento? Porque lo mismo que se está dando aquí, se verifica o se da también en otros escenarios donde tiene una configuración similar también de supresión o de negación de esa posibilidad de esa doble instancia. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que se está haciendo? Hay dos grandes fórmulas. Una a nivel interno, a través de un mecanismo que es el control de constitucionalidad. El órgano de juzgamiento, en este caso la Suprema Corte de Justicia, puede perfectamente hacer un examen de constitucionalidad de las leyes de inferior categoría a la Constitución. Pero si la norma fuera la propia Constitución, como es el caso de República Dominicana, el examen es de doble estándar porque es frente a la convencionalidad y el examen es integrado. Control de constitucionalidad, control de convencionalidad para ver el nivel de armonía que existe o de compatibilidad o de adecuación de la norma constitucional frente a las normas convencionales que dan mayor garantía. Pero por otra parte, en el plano interno de países como Colombia, que conozco, se ha adoptado un mecanismo de separación de funciones en el juzgamiento privilegiado de personas que tienen fuero. Y la Corte Constitucional colombiana adoptó el siguiente mecanismo, que la actuación de instrucción y de investigación sea llevada por la propia Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con magistrados instructores especialmente designados al efecto. En la propia Sala Penal se creó también una sala especial de juzgamiento y además de ello la Sala Penal en pleno con magistrados naturales ejerce de alzada para la impugnación que tiene que hacer o que tendría que hacer la persona que resulte condenada. Se parece al esquema de aquí en teoría, no tiene ese perfeccionamiento ni es lo que pudiera estarse observando en el momento, porque se nombra así un juez instructor especial, un solo juez del Pleno de la Suprema, y ese juez es entonces el que hace las veces de la garantía de la parte preliminar y después pues en el caso de aquí no va a la sala, sino que es lo que se está conociendo ahora, el juicio de fondo va directamente al Pleno. Tal vez esa sinergia entre la sala, la eventualidad o la posibilidad del Pleno, aunque pudiera desvirtuar en este caso el esquema que tenemos nosotros en República Dominicana, pero no obstante pudo haber servido para salvaguardar, aunque sea medianamente, y la posibilidad también del Tribunal Constitucional, el que esas decisiones pudieran tener ese marco de revisión, de garantías, que es lo que entonces pudiera no estarse advirtiendo en este caso. Y digo la parte también del Tribunal Constitucional, porque de lo que se habla es una instancia superior, pero resulta que no hay ninguna instancia superior en términos orgánicos. Pudiera en el orden real del día a día, en términos prácticos, pudiéramos asimilar que lo sería el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional es el que está en capacidad de ser el último intérprete de la temática constitucional. No obstante, a la hora de ver la jerarquización, el Tribunal Constitucional se limita a ser, en el contexto dominicano, un órgano constitucional, no así
el Poder Judicial, que es uno de los 3 poderes del Estado. O sea, no hay nada que esté por encima en el orden orgánico, ¿verdad? Desde el punto de vista constitucional, que esté por encima a nivel de justicia, que es lo que supone este Poder Judicial. Ahí tengo que hacer respetuosamente 3 grandes precisiones. La primera, el hecho de que haya un magistrado instructor y sea la sala en pleno la que juzgue, ya de por sí, y esta es una explicación que asumo con toda la entereza, sepulta la posibilidad del derecho al recurso y del derecho a la impugnación del fallo adverso. Pero además, siendo así, impide también el ejercicio de la interposición de la apelación como derecho fundamental. Porque si es la propia sala la que decide, evidentemente que obstruye, obstaculiza e impide la realización del derecho a su plenitud, porque el condenado no tendría en sede de juzgamiento posibilidad distinta que someterse al dictamen del fallo adverso. No obstante, en el caso colombiano, simplemente para comparar, se crea una sala de instrucción, se crea una sala de juzgamiento, ambas con 3 magistrados cada una, y la sala en pleno ejerce de instancia de alzada y superior, de estas que son una para investigar, la otra para juzgar. Y se le da la posibilidad y esta mecánica que adopta Colombia es en aras de garantizar en el esquema convencional internacional ya la doble instancia. Por las 2 explicaciones que me faltaron. La segunda es que la convención le garantiza al investigado la posibilidad de impugnar el fallo y de contar con un tribunal superior al que pueda recurrir, al que pueda apelar. Distintas situaciones se dieron y la Corte Interamericana, que es el juez común para todos los países adherentes de la Convención Americana de Derechos Humanos, ha establecido que estos son derechos impretermitibles, que son derechos inviolables. Y el Tribunal Constitucional colombiano, obrando en consecuencia, interpreta de manera condicionada una norma para el juzgamiento de personas aforadas o privilegiadas en este tipo de... privilegiado entre comillas, ¿verdad? Entre comillas porque tienen un déficit de garantías mayor que el de cualquier otra persona que es juzgado en la jurisdicción ordinaria. Pero además hay un tercer elemento, y es que de persistir la violación, sin que la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana examine la adecuación de su conducta y de la constitución interna a la convencionalidad, quedan un horizonte muy comprometido para el país a futuro. Y es que el Estado dominicano puede perfectamente ser demandado y puede ser condenado y puede ser establecida la responsabilidad del Estado dominicano de persistir y de no corregir esa omisión de garantías o la vulneración de derechos fundamentales. ¿No sería más fácil? Tú si fuera... Y otro elemento, sí, Trajano, para redondear la idea, es que las personas que están hoy juzgadas en el proceso perfectamente pueden acudir al Comité de Derechos Humanos que vigila el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con una denuncia sustentada... Eso ya es a nivel global, no regional. Esto es a nivel global. Puede perfectamente interponer la denuncia porque, y el modo se llama memorando o notificación o denuncia, porque evidentemente hay una contradicción entre las garantías del Pacto Internacional y las propias de la Convención Americana con este tipo de restricción que establece la Constitución, creyendo que por tener una alta significación en el Estado, debieron juzgarlo en única instancia jueces muy facultos, que son los de las Supremas Cortes. No reparó el legislador que al propio tiempo estaba cercenando, menoscabando y restringiendo derechos que son impretermitibles, que son inviolables. ¿No sería tal vez más fácil, tú como abogado, por ejemplo, de este caso,
decirle al senador renuncia y baja para la primera instancia, que es donde te pudieran pues dar mayores niveles de garantía, toda vez que tú tendrías como recorrer todas las instancias hábiles que tiene el proceso penal en la República Dominicana. Aquí en República Dominicana hay control concentrado de constitucionalidad. Sí, claro, claro. Pero también hay control difuso. Control difuso, efectivamente. Y la Suprema Corte de Justicia podría, por la vía del control difuso, con auxilio de todos los criterios interpretativos de lo que se llama el control de convencionalidad erga omnes, es decir, con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia, depurar el proceso y en función de ello entrar a considerar vulneraciones que son ostensibles. Por ejemplo, hay una vulneración patética y evidente al juez natural, porque si no se permite la impugnación y no hay derecho efectivo a la apelación, el juez natural está viciado. El debido proceso y el derecho a la defensa están conculcados. Las actuaciones de un juez que obra fuera de competencia, que transgrede derechos fundamentales, son inválidas, son inexistentes. Así que se podría estar hablando de una eventual nulidad absoluta de todo lo actuado. Las pruebas recopiladas contra el debido proceso y contra la convencionalidad son irrelevantes desde el punto de vista jurídico, no se pueden tener como elementos de convicción para establecer la culpabilidad, la autoría y la determinación de una responsabilidad. Además, si para afectar o limitar derechos de una persona, si se traen a colación normas internacionales, ¿cómo es que para hacer una interpretación más favorable, pro homine, funcional o garantista, que es lo que llaman interpretación evolutiva, no sean tomadas en cuenta normas internacionales? No obstante, hay un reclamo de corte social, un seguimiento mediático a un tema como este, una población que espera un resarcimiento. Por eso yo he dicho que siempre será positivo que un caso como este sea escrutado, profundizado, llevado hasta las últimas consecuencias, que pueda ser ampliado, porque de la magnitud que se está hablando, no es para que al día de hoy existan 5, 6 o 7 encartados. Tendrían que haber más personas, porque es un tema que tal vez hay que darle una cobertura más amplia en el tiempo, que sirva para constituirse, para erigirse en un ejemplo, porque este tema de Odebrecht ha servido para estos países, en el caso de República Dominicana, para que empiece a ser objeto de preocupación el tema corrupción, que en otros escenarios, en otros tiempos, ni siquiera aparecía como una variable importante a ser considerado en los estudios, en el orden de la percepción. Desde luego, siempre todo esto deberá hacerse con apego y restricto a lo que es ese debido proceso de ley, que siempre será conveniente que se observe, porque si no estaríamos orquestando, estaríamos preparando un caso en beneficio hasta de los propios imputados, no solo del que pudiera resultar inocente, hasta del que no pudiera ser inocente, porque si tiene esas debilidades, pudiera esto prender en cualquiera de los escenarios internacionales. Tú hablas del esquema de Naciones Unidas, pero también hay un esquema en el sistema interamericano. Sí. ¿Cuál es la mecánica que se utilizaría para ir acreditando el tema de la falla en el orden de la observación de derechos fundamentales? Por eso yo insisto y digo que esto se pudiera corregir renunciando el que es el que ha arrastrado, ha llevado a los demás, que parecería también un contrasentido. Hay 6, 7, y uno es el que tiene el privilegio, el denominado, el aforamiento, en este caso privilegiado, de que los jueces más altos sean quienes le den el tratamiento a su problema, a su alta alcurnia o investidura. Sí, eso se resuelve con la renuncia de quien tiene esa condición, aunque es una persona que está en la actualidad, pues de nuevo corriendo para reelegirse y que está participando en la primaria, porque hay que observar que todo el que está ahí, aun cuando usted tenga el criterio que usted entienda,
todo el que está ahí está investido desde el punto de vista jurídico procesal de una verdad interina que se llama presunción de inocencia y que como tal eso tiene que ser observado y respetado hasta el final, ya con la intervención de una sentencia definitiva con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. Pero es bueno que no haya cuestionamiento, que no queden esos baches, que no se conviertan los que están ahí eventualmente en víctimas porque no se le está observando ese debido proceso de ley. Por eso digo que tal vez a la hora de tú verificar si es privilegio o qué. El mayor cuidado, el mayor deber de atención de las formas propias del proceso son una exigencia indelegable de la Suprema Corte de Justicia. Toda omisión, todo error que se ha cometido en este proceso, a la postre resultaría siendo antipedagógico y sería inclusive nocivo para la propia lucha contra la corrupción. Por un vicio procesal que pueda ser subsanado de manera preventiva, ahorita que están en este trámite, depuran el proceso y dan garantías a los procesados, pero además envían una señal contundente, una señal poderosa a la sociedad de que con correctivos, con garantías, con respeto a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, están siendo establecidas responsabilidades que tienen que ser aleccionadoras para la comunidad, que tienen que ser además ejemplarizantes para todo el Estado y para todos los dominicanos. Indistintamente de la decisión del senador, él podría estar en un dilema ético haciéndose la siguiente interrogación: ¿y por qué he de renunciar si no se ha demostrado mi culpabilidad? ¿Cómo queda mi compromiso con mis electores si a todas estas yo puedo perfectamente esperar a que el Estado compruebe que sí soy el culpable que presume? Pero en un escenario con menores garantías de las acordadas, de las contempladas en el orden jurídico, incluso convencional a nivel internacional. ¿A qué voy? Hay un control difuso de constitucionalidad. Y estas personas saben que el control difuso de constitucionalidad es de todos los jueces. La Suprema Corte de Justicia puede no solo hacer un control difuso de constitucionalidad, sino integrado y complementario con un control de convencionalidad. Se llama control integral. Normativa de la Constitución, normativa de las convenciones, y en función de eso, depurar el proceso de cualquier atisbo de sospecha o duda que en este momento exista. No obstante, cualquiera de los imputados... ¿Cuál sería la mecánica de estos imputados de cara al exterior? En el sistema interamericano, hoy, aun cuando no se haya agotado de manera total el juzgamiento interno, extraordinariamente podrían acudir a la Comisión Interamericana y solicitar medidas cautelares, habida consideración de que no existe un recurso efectivo, un recurso expedito y un recurso sencillo que le garantice la continuidad de la vulneración de sus garantías procesales. También pueden acudir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el órgano integrado por expertos para que en función de una denuncia pueda esta instancia verificar el nivel de vulneración, de afectación o violación de las garantías fundamentales de estos derechos, y en función de ello recomiendan, pero son recomendaciones con un alto poder ético, un alto poder moral, que el Estado dominicano adecúe su legislación a los estándares de la convención o a los estándares del pacto en cuestión. ¿Y cuál es la experiencia por ejemplo, en Colombia con ese comité? ¿Qué ha hecho el comité? Ha habido varios pronunciamientos del comité, específicamente el del exministro Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura. En Colombia. Se lo llevó
un proceso que se llevó a cabo en única instancia y ante una denuncia de sus abogados, el Comité de Derechos Humanos recomendó a Colombia la adopción de dos grandes soluciones: la separación de las funciones de investigación de las de juzgamiento y la garantía efectiva de la doble instancia y el derecho a impugnar o recurrir el fallo. Hay una discusión. De ahí sale el esquema que tiene Colombia en la actualidad. En parte sí, y hay una ley en curso para modificar la Constitución, y es que el Congreso también tiene una tarea importante en esto, doctor Trajano. El Congreso de la República Dominicana puede perfectamente examinar, analizar la situación a la luz de estudios, de dictámenes, de órganos internacionales, de la Corte Interamericana, y adecuar en el curso de la investigación inclusive la Constitución y las normas que la desarrollen para cumplir con los estándares internacionales que convencionalmente rigen para el caso dominicano. Pero el Congreso dominicano, con otras tantas prioridades, no se va, si se quiere, autoapoderar de oficio. Yo creo que la mecánica correcta, si se estima, si se entiende que hay que blindar, que hay que darle a este caso la cobertura necesaria a nivel de las leyes y del entorno internacional, de que se observe, de que se respete ese debido proceso de ley, en aras del propio caso, porque es lo que va a permitir el que no estemos posiblemente favoreciendo, porque acuérdate que hay el no dos veces por la misma causa, el no bis in idem. Entonces el que salga absuelto por algún tecnicismo, algunas cosas, no se podrá, ni ahora, ni mañana, ni después, podrá ser de nuevo imputado por nada que tenga que ver con esto. Por eso es la importancia de que todas esas garantías pudieran estar presentes para que estemos en presencia, valga la redundancia, de un juicio que no dé lugar a dudas, de que no se ha observado y de que no se ha protegido todo ese formalismo que impone el derecho constitucional. Entonces no me parece que se pudiera un Congreso autoapoderar, sino que más bien tienen que ser diligencias emanadas de parte de los abogados en la escena internacional, tanto el Comité de Derechos Humanos como la propia comisión, y sabrá Dios si algunas posibilidades más alternas que vayan pues organizando esa carretera, esa vía de ese posterior reconocimiento, o por lo menos a nivel de esas garantías en el juicio, para que la sentencia pues no tenga espacio para cuestionamiento, más allá de la aspiración del pueblo, que es que este caso se lleve hasta las últimas consecuencias. Puntualmente, estoy de acuerdo con que se sancione respetando las garantías. La justicia tiene que luchar contra la impunidad sin incurrir en abusos de poder ni arbitrariedad. Es posible que se lleve a cabo en la propia Suprema Corte de Justicia de República Dominicana la figura del control difuso de constitucionalidad integrado al de convencionalidad. Es posible una eventual reforma a la Constitución por el órgano que tiene la competencia, atribuida constitucionalmente, pero si estas dos circunstancias anteriores no se dan, queda en manos de los litigantes, de los defensores de estas personas, acudir bien al sistema interamericano, es decir, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No a la Corte Interamericana, en este caso la comisión, porque se trataría de medidas cautelares, de una medida cautelar, toda vez que no se habría agotado todo el proceso interno, que es una de las posibilidades para tú habilitar lo que es esa instancia, salvo algunas excepciones que lo prevé pues también la misma mecánica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero en este caso sería la comisión que funciona en Washington, y entonces a nivel de medida cautelar con ocasión de este proceso, que pudiera ser pues una vía alterna de ir puntualizando o exigiendo el cumplimiento de estos formulismos legales. Pretendiendo ir puntualizando la responsabilidad del Estado dominicano ante lo que son violaciones a garantías fundamentales. Y el otro camino, el Comité Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene una integración plural de 17 expertos muy reconocidos y que sus recomendaciones son, desde el punto de vista del pacto, una exigencia al apego, al respeto, a la protección y a la seguridad efectiva de los derechos fundamentales de toda persona amparada por el pacto, haciendo abstracción de quienes sean los que hoy aparezcan como señalados. Las garantías hay que defenderlas, hay que protegerlas. Hoy son unos, Dios quisiera que la justicia resplandezca en función de la verdad, mañana podrían ser otros, y nuestra tarea, desde el punto de vista de la academia y como pedagogos de este constitucionalismo nuevo con sentido humano, es que indistintamente de quien fuere, le sean respetadas de manera integral sus derechos, sus garantías, y que de esta manera el propio proceso se depura, el propio proceso tiene mecanismos de curación interna que lo blindan, que lo fortalecen y que su fallo vaya a ser ejemplarizante porque está dotado de la legitimidad y de la seguridad jurídica que uno aspira a una altísima corte garantice para todos los imputados. Bueno, señores, vamos a dejarlo hasta aquí, en lo que ha sido pues uno de los espacios que le da seguimiento puntual desde el punto de vista jurídico, ir exponiendo, ir explicando en términos didácticos qué es lo que se está dando, qué es lo que está pasando, qué vamos a esperar con el tema Odebrecht, que ya entra pues en la fase de juicio de fondo y que estaría el Pleno de la Suprema Corte de Justicia manejando y conociendo esto como instancia habilitada constitucionalmente para tales fines. Hemos conversado con Jesús Cardera Infante, un jurista venezolano radicado ya por muchos años en Colombia y que está pues visitando el país, como hubiésemos planteado al principio de este espacio, con ocasión de lo que es el acto inaugural que recientemente llevamos a cabo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con el título de La democracia como derecho fundamental. Fue lo que abordó en este viaje, en esta oportunidad, que esperamos pues tenerlo ya en otras oportunidades más por República Dominicana, en esta sinergia sobre todo académica. Así que de verdad que gracias en nombre nuestro, en nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bueno, y del país, el que pueda compartir estos conocimientos y este punto de vista con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad por El Veedor Digital. Hasta luego.